máxima de 31 para el lunes. A 5 días de la histórica intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, el cambio, la reformulación de la geopolítica y sobre todo, ¿no?, el contrapeso de las potencias a nivel internacional. Ayer nos contaba Andy de la captura de este petrolero, ¿no?, en mar abierto, y la tensión de otro protagonista en términos internacionales. Aparece Rusia en escena. Vamos a hablar con Diego Guilar, ex embajador argentino, bueno, en Estados Unidos, en China. Guilar, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día y muy buen año. Lo mismo digo, feliz año. No tan feliz para quizás esta geopolítica que está tensa, hay que decirlo, sumó un nuevo capítulo ayer y en especial, es una pregunta contrafáctica, ¿no?, que queremos saber qué puede llegar a pasar en las próximas horas. Bueno, mira, acá en el tema Venezuela es un triángulo de tres, claramente de tres lados, por supuesto, ¿no? Que es, un lado es el episodio de la detención de Maduro. Yo creo que eso no hay nada más que hablar, nadie se le cae un lagrimón por el destino futuro de Nicolás Maduro. Si le dan 300 años, me parece que se los merece, o sea que no hay ningún problema. Es una irregularidad de procedimiento, pero no había otra cosa que hacer, me parece, a mi juicio, para desatar una transición política. Segunda fase, el tema petróleo. Hay mucha discusión, la importancia, la centralidad del petróleo. Chocolate por la noticia. El petróleo, el gas, la tierra rara son centrales en el mundo, especialmente para las grandes potencias. Hay una negociación abierta, la hemos visto, informada. Ya hay 30, 50 barriles cedidos por Venezuela a Estados Unidos para que los comercialice. Y hay un dato real. Durante los últimos 20 años, el petróleo venezolano fue controlado por China y por Rusia. Esta es la realidad. Y ahora entró un actor central, como es Estados Unidos, que dijo, no, este es mi tema. Se acabó ese periodo donde además había complicidad, sin lugar a dudas, de China y de Rusia con las peores corruptelas que hacían que ese petróleo cada vez se produjera menos, hubiera precios, comisiones, fugas, todo tipo de irregularidades que iban en desmedro de la economía y de la gente en Venezuela. Es decir, en Venezuela no tenía soberanía. No podemos decir que ahora vino Estados Unidos y suplanta al pueblo venezolano. Estados Unidos suplanta a China y a Rusia en última instancia. O sea, todavía no se dio la recuperación de la soberanía venezolana. Esa es la tercera fase del triángulo, que todavía desgraciadamente no empezó, que es esa famosa transición. Hemos visto cómo se han endurecido inclusive. El sistema chavista está más vivito que nunca hacia la gente. La gente no puede salir de la casa, tiene una nueva ley de seguridad, tiene esos famosos llamados colectivos, que son grupos que andan en moto con escopetas, metiéndole miedo a la gente. Entonces la transición todavía no comenzó. Esta es la fase central, que es cuando empieza la transición, donde aparece en la agenda, por ejemplo, a mi juicio, punto número uno, la liberación de los presos políticos, claro, que tiene dos aspectos. Uno, la humanitaria, que es devolver a 1.000 personas aproximadamente que están retenidas ilegalmente por delitos de opinión, no por haber cometido delitos de sangre o de violencia, sino por delitos de opinión, y que vuelvan a su familia. Pero la segunda, contenido de este gesto de liberar a los presos políticos, es la señal del no miedo hacia la gente, o sea, que la gente sienta que puede opinar, salir, manifestarse sin peligro que lo detenga. Y confiar en el sistema, básicamente. Exacto. Esta es la señal que dice empezó la transición. Después, por supuesto, la derogación de las leyes especiales de represión, la recuperación de la libertad de prensa. Se cerraron 400 medios, no hay prensa libre. La recuperación del pasaporte para los 8 millones de exilados, que de hecho han perdido la ciudadanía porque nunca les renovaron el pasaporte. O sea, hay señales que marcarían que se va hacia una elección, una normalización, autoridades judiciales independientes para controlar un acto electoral. Es decir, hay 1000 medidas que pueden llevar un tiempo, una transición
no se puede hacer muchas veces en una semana, por supuesto que no. Claro. Pero ¿dónde están las señales? En ninguna parte todavía. ¿Cómo le va? Carola lo saluda. Vuelvo al tema del petróleo puntualmente. Trump dijo se va a vender a precio de mercado y todas las ganancias de estos 50 millones de barriles de petróleo van a volver a Venezuela. ¿Esto va a pasar realmente? Bueno, esperemos que pase. Al menos existe el anuncio. Claro. Pero indudablemente con China había puesto 65 mil millones de dólares desde Chávez. Entonces, claro, tenía precio especial, cobraba a cuenta o no pagaba el petróleo que se le enviaba. Lo mismo los favores políticos de Rusia, ni hablar de Cuba. Me olvidé que ahí ustedes vieron que la única frontera que había, que el propio Maduro, que no confiaba en su gente, tenía una guardia pretoriana de cubanos, una fuerza especial que además cumplió su cometido, hay que reconocerlo, y se jugaron la vida y la perdieron. 32 militares cubanos de élite, preparados y mandados para defender, cumplieron su mandato y lo defendieron, aunque no pudieron garantizarle su libertad. Es decir, toda esta ocupación previa de China, de Rusia, de Cuba, era lo que pasaba en Venezuela. Es decir, que aquellos que protestan contra la usurpación de la soberanía, no, hace más de 20 años que la soberanía venezolana no existe. Existe la pobreza, el abuso, la tortura. Claro. Existe impotencias que ha tomado el presidente Trump, que ha tomado el secretario Rubio, se materialicen que efectivamente, además las empresas inviertan, porque hoy Venezuela produce mucho menos de lo que puede producir. Quiere decir que las empresas americanas, para explotar el petróleo venezolanos, tienen que poner muchísimo dinero, tienen que invertir. Si hacen eso, van a generar trabajo. Si además eso se hace en blanco y efectivamente lo cobra Venezuela, va a ser un avance, no un retroceso. Así es. Claro. Embajador, le saluda Andy Chirinos desde este lado. Bueno, usted ha dedicado parte de su vida a lo que es el mundo de la diplomacia y me gustaría conocer su opinión con respecto al comportamiento que hoy hay, por ejemplo, de quien está en el interinato, Delcy Rodríguez, quien por un lado se dice que acepta las directrices de Donald Trump, y lo vemos por supuesto con los acuerdos de PDVSA, lo de los 30, 50 millones de barriles, pero a su vez su discurso para dentro de Venezuela es: recuperaremos a Nicolás Maduro o vamos a establecer la seguridad porque el chavismo sigue vivo. Entonces pareciera que lo que dice no condice con lo que está haciendo. ¿Importa realmente lo que ellos están diciendo los venezolanos? ¿Cómo evalúa usted, como hombre de la diplomacia, ese comportamiento? Importa mucho, porque esta es la percepción que tiene el pueblo venezolano. Por eso no sale de la casa, por eso no se puede sumar a la participación en la transición. El pueblo venezolano ve que las autoridades que ellos eligieron 7-3 el 28 de julio de 2024 no participan hasta ahora en la transición. Entonces todas estas señales no son palabras, son hechos. La segunda en el régimen, una persona que tiene la misma responsabilidad criminal que Nicolás Maduro, está en el poder. Claro. Sanciona leyes, mete preso periodistas. O sea, ¿cuál es la diferencia? Entonces no son palabras. Esa historia de que las palabras van por un lado y los hechos... Claro. No, las palabras son hechos. Entonces, uno de los elementos para iniciar la transición es también que cambian las palabras. Claro. Ahora, lo preguntaba también mirando en cómo afectaría y cómo importaría esto para Donald Trump. Es decir, entiendo el punto del pueblo venezolano, que es la única modo de informarse y la realidad que ellos tienen allí. Pero para Donald Trump, ¿esto pudiera representar una escalada si ella sigue diciendo algo que va distinto a lo que están haciendo? Bueno, el propio Donald Trump, yo creo que una ventaja cuando uno lidia con un personaje de las características de Donald Trump es que no hay que escuchar a los comentaristas, ni a los antitrampistas ni a los pro-trampistas. Él lo dice todo. Es un pozo de sabiduría o una cloaca, como uno lo quiere interpretar, pero lo dice. Y él que ha dicho: a mí lo que me importa es el petróleo. Claro. Derechos humanos, democracia, la oposición, no es su tema. Ahora, vamos a ver, si esto es así,
esto va a tener graves problemas, porque no es una transición democrática, es un cambio. Pero en ese punto, Velar, en ese punto, perdón, teniendo en cuenta las experiencias de otras intervenciones, hasta fallidas, hay que decirlo, de Estados Unidos en la última parte del siglo, ¿no? ¿Por qué esta transición podría ser positiva en el plan de 3 etapas que presentara ayer ante el Congreso Marco Rubio? ¿Por qué esta vez sí y antes no? Bueno, esto solamente lo va a marcar el resultado. Hoy, insisto, las señales es que no hay señales de transición política. Por eso, ¿cuáles son las señales que deberían acompañar? No esperar a no sabemos cuántos años, que tendrían que estar acompañando. Anulación de las leyes represivas, liberación de los presos políticos, recuperación de la libertad de prensa. Esos datos, y ustedes ven que están los periodistas en la frontera, no pueden entrar los periodistas extranjeros. O sea, ¿de qué transición política estamos hablando? Entonces no tenemos que hablar como pregunta qué va a ocurrir. Tiene que ocurrir. Estas son las señales que la comunidad internacional tiene que destacar. Por eso esto que ustedes me preguntan, yo lo destaco. Nosotros vivimos en prensa libre. Entonces, como yo no estoy condicionado ni por Trump ni por Delcy Rodríguez y las condiciones represivas de Venezuela, puedo decir transparentemente esto, y se lo agradezco, por supuesto, a La Nación Más, que en expresión de la libertad de prensa que existe en Argentina podemos hablar de estas cosas. Creo que esto se tiene que reproducir en todo el mundo y ser el acompañamiento de la transición si funciona. Recordemos que en la Argentina, después del desmoronamiento del gobierno militar, recordémoslo, por una intervención militar extranjera, la OTAN e Inglaterra, que derrotaron a la dictadura militar. Lo digo con vergüenza, lo siento mucho, porque además afecta algo tan querido como Malvinas, pero esto ocurrió con una cantidad de muertos muy importantes de soldados argentinos. Pero después hubo una transición de 1 año de general Viñones. Tardó 1 año esa transición, no 1 semana o 2 semanas. Pero finalmente se materializó, tuvimos elecciones en octubre del 83 y en diciembre asumió ¿quién? Raúl Alfonsín, el único político que no había acompañado el proceso de Malvinas. Yo siempre digo que hay un paralelismo entre Raúl Alfonsín y María Corina Machado. Yo estoy convencido que María Corina es una enorme política, logró algo inédito en casi 30 años, que es un gran consenso interno, y estoy seguro que va a ser la presidenta de Venezuela elegida por el 80% de la gente. Hay un periodo de transición. Ahora, tiene que ir marchando la transición, tiene que haber datos con gestos que avalen que esto no es solamente una cuestión petrolera, aunque el petróleo es muy importante. Yo no discuto la importancia del petróleo, porque el petróleo no es de izquierda ni de derecha, por eso le interesa a Irán, a China, a Rusia, a Cuba y también a Estados Unidos. Hoy manoteo de Estados Unidos, entonces ejerce su hegemonía. Dice, no, señora, este tema es mío. Hoy esto ¿puede traducirse en beneficio? Sí, lo que dijo el presidente Trump es que esto va a redundar en beneficio de Venezuela. Veremos, pero esto recién empezó, pero ya vimos que hay 11 barcos de Chevron que fueron a buscar el petróleo. O sea, en esto hay señales. Lo del petróleo está marchando. Lo de Maduro está marchando en Nueva York. Lo que todavía no está marchando es la transición democrática. Que va a llevar tiempo y esperemos que llegue esa luz de esperanza para los venezolanos, que es lo más importante. Pero ese tiempo requiere acciones, una cantidad de acciones que tienen que ocurrir hoy. Ahora, la primera, la liberación de los presos políticos. En el momento que eso ocurra, podemos decir, se inició la transición, gracias a Estados Unidos, porque habilitó algo que no podría haber ocurrido sin esta intervención americana, pero no ocurre. Entonces hay que destacar que esto todavía no está ocurriendo.